Bienvenidos a la clase de Etimologías Grecolatinas 2. En esta ocasión, el tema que vamos a ver es el tema de prefijos preposicionales griegos. Ese tema corresponde a nuestra práctica 36. El primer prefijo que vamos a analizar, que vamos a checar, es el prefijo aná. El prefijo aná significa de abajo hacia arriba, hacia atrás, o también puede significar de nuevo. Este prefijo aná, si lo unimos con la palabra chronos, que significa tiempo, nos dará el concepto de anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Anacronismo es situar hechos modernos en tiempos pasados. Como lo podemos ver en la imagen, pues la computadora aparece en un contexto histórico pasado. Esto se le consideraría como anacronismo. Si juntamos la palabra aná con la palabra logos, la palabra que ya conocemos, que puede significar palabra, verbo, también razón, nos generará el concepto de analogía. ¿Qué es una analogía? Analogía es semejanza entre dos cosas distintas. Por ejemplo, si yo digo que el volante es para autobús, como el timón para el barco. En este caso, estoy haciendo una analogía. Otro concepto que se forma con el prefijo aná es el concepto anabolismo, un concepto que seguramente ya vieron en biología, tal vez en ciencias de la salud. Este concepto de anabolismo se forma del prefijo aná y ballo, que significa echar. ¿Cómo podemos definir anabolismo? Bueno, anabolismo es asimilación de las sustancias nutritivas, primera fase del metabolismo, y es lo contrario del catabolismo. Anabolismo, catabolismo. En el anabolismo, las moléculas simples pasan a ser moléculas complejas. El siguiente prefijo que vamos a ver en esta clase es el prefijo anfí. El prefijo anfí significa por ambos lados, de uno y de otro lado. Estamos haciendo referencia cuando tenemos algún objeto, y anfí quiere decir que está en ambos lados de este objeto. El ejemplo clásico de aplicación de esto sería la palabra anfineuro. Anfineuro se forma juntando con la palabra neuron, que significa neuro. ¿Qué es anfineuro? Anfineuro significaría con nervios por ambos lados, y concretamente se refiere a especies de moluscos que tienen esta característica, donde su sistema nervioso contiene nervios de ambos lados de un eje. También podemos unir el prefijo anfi con la palabra anfiteatro. Aquí obviamente lo juntamos con la palabra teatro, que significa teatro. Y la palabra anfiteatro tiene dos aplicaciones básicas. Originalmente, desde la antigua Grecia, se le llamaba anfiteatro una especie de lugares o edificios ovales, redondos, destinados a espectáculo, donde el público estaba acomodado de ambos lados del escenario. A esto se le conocía como el anfiteatro griego, después anfiteatro romano, y hay todavía en la actualidad escenarios para espectáculos en forma de anfiteatro. A diferencia del teatro, donde el público solamente está de frente. Pero también se utiliza la palabra anfiteatro en el lenguaje de medicina como el espacio donde se hacía trabajos de anatomía con cadáveres, donde se hacía la disección de cadáveres, y los estudiantes colocados de ambos lados de la mesa donde se hace el trabajo podían observar el trabajo realizado. Los que tengan la oportunidad de ir a las universidades en caso de medicina, tal vez en sus universidades les dirán: tendremos actividades en el anfiteatro.
harán referencia a estos estudios de anatomía trabajando con cadáveres. Otro concepto que viene de anfi es el concepto de anfibio, uniéndolo con la palabra bios, y anfibio significaría vida por ambos lados. Como tal, podremos entenderlo como animal que tiene ambas vidas, tanto en el aire como en el agua. El clásico ejemplo, una ranita. Otro prefijo es el prefijo anti, que significa contra, enfrente de, opuesto a. Lo anti es contra, opuesto a. Y ahí tenemos palabras como antibióticos, uniéndolo con palabra bios, etimológicamente significaría contra la vida. Sin embargo, debemos de entender la palabra antibiótico como sustancia que mata microorganismos sin dañar los tejidos humanos. Sin embargo, sabemos que no debemos de abusar de este tipo de sustancias. Otro concepto es antídoto. Dido, midar, entonces antídoto, lo que se da en contra. En este sentido usamos la palabra antídoto, la medicina contraria, un remedio contrario a un veneno. Didasco es enseñar, entonces antididasco, antididáctico, sería lo contrario a un buen método de enseñanza, lo que no es un buen método de enseñanza. Dejar excesivas tareas en plataformas, por ejemplo. Ahora vamos a ver si pueden jugar un poquitito, porque hasta ahora les he estado explicando, pero quiero que no solamente sean receptivos, sino traten de identificar qué tenemos aquí. Aquí tenemos el prefijo apo, que significa lejos de, alejamiento. Pero tenemos tres palabras griegas con las que podemos juntar apo. Por ejemplo, copto, que sería cortar, ge, que sería tierra, y helios, que sería sol. Si juntamos apo con esas tres palabras griegas, con estos tres raíces griegos, nos van a dar tres diferentes palabras. Afelio, que es el punto más distante de una órbita solar, apócope, que es supresión de las letras, y apogeo, que es el punto más distante de una órbita terrestre. También la palabra apogeo la utilizamos para referirnos a algo que está en su máximo nivel, en su máximo esplendor. Por ejemplo, la época medieval entró en su apogeo con la filosofía de Santo Tomás. Ahora la tarea sería unir estas palabras con sus definiciones y obviamente con sus imágenes. Si tenemos bueno, buen, malo, mal, grande, gran, alguno, algún, estamos cortando, suprimiendo letras. Esto se llamaría apócope. Si estamos hablando de que el punto más distante de una órbita solar, afelio, el punto más distante de una órbita solar, afelio, estaríamos hablando de esta imagen y sería con helios, que es sol. Y si hablamos de apogeo, el punto más distante de una órbita terrestre, pues tenemos una luna en su punto más distante de la órbita terrestre, uniéndolo con la palabra ges, que es tierra. Espero que se haya entendido y espero que hayan logrado identificar estas relaciones entre palabra griega, definición y la imagen. El siguiente prefijo es el prefijo kata, hacia abajo, hacia abajo. También puede significar sobre. Y aquí vamos a tratar de descubrir qué palabras surgen de ahí. Si lo junto con reo, fluir. Reo, fluir. Kata, reo. A ver, vayan pensando qué palabras les da, como Dora la Exploradora. A ver, es catarro, fluido de las mucosas. Espero que hayan podido adivinar. Vamos con el siguiente. O2, camino. Kata, O2. Kata, O2.
Ya en la imagen viene la respuesta. Ya atinaron. Cátodo. Polo negativo. Aquí podemos ir completando nuestro conocimiento de todas esas palabras. Cátodo, ánodo, catión, anión. Palabras que hemos visto ya en las clases anteriores. Y si lo juntamos, si formamos kata en la palabra cátetos, la palabra griega cátetos significa lo que desciende. Entonces nos da la palabra cateto, uno de los lados menores en el triángulo rectángulo. Cateto. Obviamente, un triángulo rectángulo tiene dos catetos aparte de la hipotenusa. Vamos con el prefijo dia. A través de, entre, por medio de, el que atraviesa. Esto siempre significará el prefijo dia. En este caso, por ejemplo, tenemos la palabra diámetro. Diámetro, que viene de metron, medida. ¿Qué es un diámetro? Es la línea recta que divide el círculo en dos mitades, como lo podemos ver en la imagen. Si lo juntamos con gonía, que es ángulo, vamos a tener la palabra diagonal. Diagonal. Esta es diagonal, esta no es diagonal, esta no es diagonal. ¿Por qué? Porque diagonal es la línea que va de un ángulo al otro no contiguo. De un ángulo, tenemos un ángulo, al otro no contiguo. Este es el ángulo contiguo. Por lo tanto, aquí no puede haber diagonal. Aquí no hay diagonal. Aquí sí, porque va de un ángulo al otro que no es contiguo. Y si lo juntamos con gnosis, tenemos la palabra que significa conocimiento, nos da la palabra diagnóstico, una palabra utilizada mucho en medicina. ¿Qué es un diagnóstico? Diagnóstico es conocimiento o reconocimiento de una enfermedad a través de sus síntomas. A través de sus síntomas. Ahí está el dia, a través de los síntomas. Siguiente prefijo es el prefijo ex. El prefijo ex significa fuera de, salir. ¿Sí? Normalmente cuando usan ustedes el ex se hace referencia a las novias y novios del pasado. Pues bueno, pues son sí los que ya están fuera de tu vida, los que salieron de tu vida o debieron haber salido de tu vida, aunque algunos se siguen aferrando a ellos. Y ahí tenemos la palabra éxodo, que se une ex y odos, el camino. Éxodo es salida, es el camino de salida. Y en este caso también se utiliza para el segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo, que cuenta la salida del pueblo judío de Egipto con Moisés. Si lo juntamos con topos, que significa lugar, se forma la palabra ectopía. En este caso le estoy poniendo un ejemplo de ectopía cervical, pero es cualquier tipo de ectopía. ¿Qué es ectopía? Ectopía es situación de un órgano fuera de su lugar donde normalmente o como normalmente debería estar colocado. Y la palabra exemia es una palabra poco utilizada, a veces inclusive con otra forma de escritura, se junta con aima, que significa sangre. Exemia sería detención parcial de la circulación sanguínea. Es cuando parcialmente se corta la circulación sanguínea por alguna situación de enfermedad, obviamente. El siguiente prefijo es el prefijo en. En, que significa dentro, sobre, adentro. Si lo juntamos con la palabra demos, pueblo, población, se formará la palabra endemia. ¿Qué es endemia? Endemia es una enfermedad específica, concreta, propia de un lugar de la tierra, de un lugar, de un país. Entonces hablamos de una enfermedad endémica, propia, específica de un lugar. También en ecología usamos la palabra endémico para referirnos a las especies. Especies endémicas son especies propias de un lugar, que no se encuentran en otros lugares. Si juntamos la palabra
con dos palabras, paideia y kyklos, círculo, uniendo tres palabras en una sola, nos da la palabra enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? Enciclopedia es conjunto de todos los conocimientos humanos sobre un tema o sobre varios temas, pero estaríamos hablando entonces de enciclopedia, que dentro de este texto, dentro de este libro o dentro de esta obra están incluidos el círculo, el conjunto de conocimientos. Y si lo juntamos con la palabra ergon, obra, poder, nos da la palabra energía. Energía, que sería potencia interna que tienen las cosas. Energía, un concepto muy utilizado en física, en química. El último prefijo que vamos a ver es el prefijo epi, que significa sobre, por encima de. Ya lo hemos utilizado viendo algunos otros conceptos. Por ejemplo, si lo juntamos con la palabra emera, que es día, se nos forma la palabra efímero. ¿Qué es efímero? Aquello que dura por un periodo muy corto de tiempo. Etimológicamente sería lo que dura un día, pero conceptualmente entendemos la palabra de efímero, lo que tarda un poco, lo que no es estable, lo que no perdura, efímero. Por otro lado, tenemos una palabra que tenemos que comprenderla bien y que es muy aplicable a la época en que estamos. Si lo juntamos con demos, que ya lo conocemos, pueblo, población, entonces nos da la palabra epidemia. Y aquí quiero aprovechar para ver otro prefijo, que es el prefijo pan, que significa todo. Entonces, tenemos el concepto de epidemia, pandemia y endemia. Los tres conceptos. Endemia la vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué sería una epidemia? Una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado, pero una población determinada, definida. Endemia, presencia constante de una enfermedad en un área geográfica determinada, lo que comentábamos, lo que es normal de una región geográfica. Y pandemia es lo que estamos sufriendo ahora, es propagación mundial de una nueva enfermedad. Cuando la epidemia se extiende a nivel mundial, entonces la conocemos como pandemia. Pan, todo. Epidemia, en una sola región. Inclusive, las epidemias pueden tener más víctimas y más muertos y ser más fuertes que una pandemia. Lo que cambia nada más es qué territorio abarca. En caso de pandemia es mundial y en caso de epidemia es en una región, en un solo país. Y el último concepto, que sería el concepto de epidermis, la palabra derma, piel, ya la hemos conocido. Entonces, epi, sobre, ¿a qué nos estaríamos refiriendo con epidermis? Membrana exterior de la piel. Es la membrana que cubre nuestra piel de manera exterior. Epidermis. Ustedes seguramente ya vieron la estructura de la piel y ya vieron las capas de los que está conformada. Entonces, por encima de la dermis, epi, sobre, por encima, sería la epidermis. Pues espero que les haya gustado esta presentación y lo más importante, que hayan aprendido como actividad por realizar de esta lección. Como siempre, resolverán su práctica, pero además les haré llegar un pequeño crucigrama. Ojalá que les guste y que sea otra actividad un poquitito más divertida, diferente, para verificar qué tanto han aprendido este tema de los prefijos. Muchas gracias y hasta la próxima.